Hola, esto va a ser un vistazo rápido al software 3.5. Directamente vais a ver aquí todos los sistemas activos a la vez, algo que antes hasta ahora no podíamos hacer. Siempre había un límite de unos 20 sistemas y tenemos que andar filtrando entre solo ordenadores, solo consolas. En este caso ya no es necesario. Con el nuevo software nunca se cuelga. Aquí estáis viendo hasta 40 sistemas activos a la vez y no hay problema. La opción sigue estando, podéis filtrar solo consolas si no os interesa para nada ordenadores. Ahí lo tenéis. Habréis visto en este pase que está el emulador de PSP y Nintendo DS y por ahí un port de Outrun que está bastante bien, y aquí a la izquierda el Kodi. Esta es la versión actualmente 17.1. Está muy bien, podéis usar incluso la palanca o el mando para manejarlo. Tenéis que ir a configuraciones y siempre es recomendable un teclado, ratón o el mando mismo para manejarlo. Aquí a la derecha veremos en Amiga, hemos cambiado de emulador y tenemos varios juegos con su carátula, y si elegimos esta ROM lanzará directamente el juego. En Amstrad, Commodore y Spectrum hemos añadido Homebrew español, software casero español con su carátula. Estos primeros están aquí agrupados los españoles, después hay también unos de Homebrew extranjeros. Muchos de estos emuladores, ya lo conocíais en el libretro MAME, tienen una marquesina, unos bordes y un suavizado para que sea más digerible los píxeles que tenían estos emuladores. Si por ejemplo no tenemos una pantalla Full HD, como indicamos aquí el iconito este que tiene en el centro abajo, si no lo tuviésemos veríamos algo como esto. La marquesina sigue siendo Full HD, pero la imagen queda desencajada. En este caso tenemos una opción que os enseñamos a continuación para desactivar estas marquesinas y dejarlo que sea visible. Aparte del símbolo este de 1080p, veréis en algunos emuladores, aparte del típico icono de mando ahí abajo, ese es indicando que es un mando básico. Después tenemos en PSP, o aquí tenemos uno diferente que indica que necesitaremos mando analógico. La PlayStation también tenía estos dos mandos analógicos y nos harán falta. Hablando de mandos, una opción que siempre me preguntan por ella ya está activa, que es la de grabar partidas y cargar partidas. Se harían con Select R para grabar y Select L para cargar. También si damos a Select X sacamos el menú, que a veces sacamos con F1 con la tecla de pausa. Hablando de PlayStation o PSP, si por ejemplo queremos usar juegos de estos de PlayStation, no vamos a echar en falta en los mandos básicos los botones frontales L2, R2. Entonces si enchufamos un mando analógico con esos botones, ese mando va a ser el jugador 1. La palanca de la V3 pasaría a ser el segundo jugador. Tenerlo en cuenta. Vamos a enseñaros entonces este menú que se llama Time Machine. Antes lo llamamos App Launcher. Y aquí arriba vemos nuestras opciones para ver todos los sistemas, solo ordenadores, solo consolas. Y aquí después os dejamos para ver navegadores de internet. Obviamente necesitáis teclado, ratón e internet. Nuestras páginas de soporte, la tienda, Twitter. Y esta que ya nos la habéis visto referenciar alguna vez, el TOSEC. Esta es una base de datos con un montón de ROMs públicas y gratuitas que podéis descargar. Entonces, si entráis en esta opción, descargáis ROMs a la carpeta de descargas. No hace falta elegir nada, descargas. Y al salir, lo que va a hacer este script es ver qué habéis descargado y colocarlo en su emulador correspondiente. Normalmente funciona bien, puede que tenga algún fallo, pero normalmente va bastante bien. Por último, hemos creado este menú propio para Time Machine, que se llama Advanced Setup, donde tenemos varias opciones. Aquí arriba nos dice la IP actual, y ese número que pone ahí, el UID, es el identificador, es la matrícula de vuestra Raspberry. A veces el servicio técnico nuestro puede necesitar ese número para enviaros alguna actualización personalizada.
Esta primera opción está bastante claro, lo que hace es reescribir toda la configuración de los emuladores, no solo el MAME, sino también de todos los demás. Esta es la opción que os mencionaba antes, deshabilitaríamos todas las marquesinas para que no tengamos problemas en pantallas que no son Full HD. Y a la inversa, si acabamos conectando la otra Full HD, aquí reactivaríamos esa opción. Estas siguientes opciones solo son necesarias si habéis descargado de internet la imagen de la tarjeta SD. Nos permitiría cambiar el software que viene de fábrica en modo V3 a modo KB, Mini o Lite. Esta en principio no hace falta tocarla porque el software ya viene como V3. Si habéis recibido la máquina desde nuestra tienda, en principio no está de cambiar a modo V3 no hace falta. Esta opción nos va a permitir actualizaros el software, pequeñas modificaciones que puedan ir saliendo. Os avisaremos por Twitter o redes sociales. Y esta última, no creo que nunca lo uséis, pero aquí queda, borraría todas las ROMs que estén instaladas. Salgo con Enter. Y eso es todo. Esperemos que os guste. Si no lo habéis hecho ya, enviar vuestra solicitud de descarga a soporte@toaz.es. Aseguraos de incluir el número de serie de vuestra máquina y os lo haremos llegar. Nos vemos.